Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Versiones Públicas. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y a todas, del agua, de cómo cambiar el paradigma de las políticas públicas en materia del agua, de este modelo extractivo que durante todo el periodo neoliberal fue lo que ha dominado o dominó, convirtiendo al agua en una especie de commodity, de mercancía, de insumo, cuando en realidad el agua es sobre todo un recurso natural no renovable, un derecho también y no una mercancía. Y creo que para poder abordar este tema, nadie mejor, sinceramente, que el secretario del Agua del Estado de México, don Pedro Moctezuma Barragán. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Creo que ya el hecho de crear una Secretaría del Agua en el Estado de México es un primer piso, digamos, para poder replantear las políticas hidrológicas en el país. No sé cómo lo veas, Pedro. Sí, siento que el Estado de México es una entidad muy importante, tanto por ser la de mayor número de habitantes, 18 millones de habitantes. Así es. Como también por contar con sistemas de cuencas, contar con ríos tan importantes como el río Lerma y con pueblos indígenas, sistemas comunitarios e instituciones de punta en materia de tecnología del agua. En esa medida fue muy sabio por parte del Congreso estatal, orientado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, crear el 12 de septiembre del año pasado la Secretaría del Agua. Un año ya tiene la Secretaría. Tenemos un año y también estamos celebrando la creación del Gabinete del Agua. Exacto. ¿El gabinete se creó cuándo y más o menos cuál es la idea del Gabinete del Agua? Sí, el miércoles de la semana pasada. Estamos hablando, sería el miércoles 9 de octubre. Nos convocó la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, acompañada de la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, quien es cabeza de sector del agua en nuestro país, a los gobiernos del Estado de México, Hidalgo, la propia Ciudad de México y una representación del Estado de Morelos para crear esta instancia que va a abordar la problemática de la cuenca que tiene más retos en todo el mundo, la Cuenca de México. Ha sido señalada por la ONU como la cuenca más amenazada hoy en día. Cuando hablamos de la Cuenca de México, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la Ciudad de México más los 57 municipios del Estado de México y en una nueva propuesta hasta 13 municipios de Hidalgo. Hay también la invitación al gobierno del Estado de Morelos para que se integre a esta dinámica. ¿Cuál es el objetivo del Gabinete del Agua? El objetivo del Gabinete del Agua es lograr un equilibrio entre esta enorme megalópolis y su entorno, cosa que es difícil porque efectivamente sostiene 26 millones de habitantes. Así es. Y ha habido una dinámica de hiperurbanización que ha venido comiéndose las zonas de recarga de los acuíferos, exacto, las zonas boscosas, el suelo agrícola, que es la fuente del agua para todos y todas nosotras. Y en esa medida está ante un momento crucial. ¿Qué tipo de dinámica se va a lograr que armonice el ambiente natural, el enorme bosque de agua que hay desde las montañas del oriente, el Tlaloc, Iztaccíhuatl, Popocatépetl, sí, la Sierra del Chichinautzin, de la vecina Morelos, Estado de México, Ciudad de México, con la Sierra de las Cruces y todo el poniente de la Ciudad de México en vecindad con el Estado de México. Este bosque es vital y ha venido perdiendo superficie a causa de la propia
urbanización que ya mencioné y de la tala inmoderada que efectivamente agota posibilidades, mientras que los proyectos de reforestación siembran vida a 20, 30 años. Así es. La tala de un enorme oyamel, de un enorme pino, pues nos quita 50 años de desarrollo. Y de oxígeno también. De es decir, oxígeno. porque si tú estás planteando la modificación del paradigma, aquí creo que sería interesante para quienes nos están escuchando y viendo, cuando hablamos del cambio de paradigma, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos lógicas en relación con el agua. Una que ha sido histórica a lo largo de la humanidad, que ha sido respetar el ciclo del agua. Exacto. Tomar en cuenta el volumen de los ríos, de los lagos, tomar en cuenta las lluvias para poder depositarlas. Todas nuestras culturas tenían todo un sistema de acopio de agua, incluso las propias ciudades prehispánicas estaban organizadas para la captura de agua, no en un techo domiciliario, sino en toda la ciudad. Teotihuacán tenía una pendiente norte-sur, tenía en cada uno de los patios grandes cisternas que captaban el agua y las aguas residuales se iban por gravedad al río San Juan. Y entonces era una gran maquinita de uso y de reciclamiento del agua, digamos, o de recuperación del agua. Siempre se buscó un equilibrio para que los bosques pudieran mantener el ciclo y esto además estaba fincado en conceptos muy arraigados. El concepto muy conocido de Tlaloc y el de su pareja, la dualidad de Tlaloc, Chalchiutlicue. Tlaloc ha sido mal bautizado, Chalchiutlicue, la de las faldas de jade. Chalchiutlicue era el hilo de agua, arroyo, río, que llegaba hasta los cuerpos de agua y por eso era una falda de turquesa, con la que se le representaba, era el ciclo horizontal del agua. Exacto. Mientras que Tlaloc no era el dios de la lluvia, aquí no eran dioses. Así es. Eran ideas, conceptos. Tlaloc, además, no era un dios allá arriba en el cielo. Tlali quiere decir tierra. Exacto. Octli, néctar. El néctar de la tierra significa para nuestros abuelos que el líquido almacenado hasta 6 metros de profundidad se evaporaba con la evotranspiración, subía y entonces los tlaloques rompían las ollas de agua y hielo para que se virtiera el agua, ahora sí ya verticalmente. Entonces Tlaloc significaba el ciclo vertical del agua, su pareja el ciclo horizontal y en ese equilibrio buscaba Estamos hablando de conceptos dinámicos. Exactamente. No estáticos. O sea, esas civilizaciones entendían el agua como una parte de la dinámica de su propio desarrollo, no como una amenaza ni como algo que tuvieran que controlar, ¿no? Y por ello era sagrada y por ello permeaba a todas las actividades diarias. No era esta separación que hay de las aguas y del suelo. Exactamente. ¿Sí? Polvo seco por un lado, aguas del otro. Que da pie en este modelo europeo a el ciclo actual de sequía e inundación. Exacto. ¿Eso es una herencia del concepto europeo del agua? Desde luego. Los conquistadores extremeños en su mayoría venían del desierto y le tenían pánico a lo verde. Sí. Le tenían horror al agua. Entonces lo que hicieron ellos, este paradigma extractivo, no solo era extraer el oro y la plata para llevárselo a Madrid, sino que era desechar el agua. Y las primeras grandes obras pues, fueron para drenar el sistema de lagos que había en la Ciudad de México, el lago de Zumpango, el lago de Jaltocan, el de México, Texcoco y Chalco, Xochimilco. Estos lagos tenían la forma de un conejito. Ah, ok. El conejo era muy similar al conejo de la luna. Sí. Y ahora que tengamos luna llena, en octubre, que son las lunas llenas de la ciudad. En la madrugada, se reflejaba el conejito de la luna en el sistema de lagos en forma de conejo. Ah, qué belleza. Lo que queda ahorita nada más es una orejita, que es un pango. Y lo estamos tratando de que es la que están rescatar. recuperando con la marina, ¿no?
con las comunidades, con la Marina, llevamos desde marzo distintas jornadas para el rescate del lago de Zumpango. Y es uno de los objetivos con el lago Tláhuac Xico, el lago de Texcoco, de rescate dentro del Plan de Desarrollo Estatal del Gobierno del Estado de México, conducido por la maestra Delfina Gómez Álvarez. Este modelo extractivo, Pedro, evidentemente pues es una de las herencias de la colonia y de la dominación hispana, pero ya en los últimos años, ¿qué tanto afectó ya el modelo, por llamarlo así, neoliberal? Es decir, la transformación ya del agua no solamente en algo extractivo, sino en una mercancía. Exactamente. Que pues fue sobreexplotada, ¿no? El neoliberalismo con Carlos Salinas de Gortari tuvo su primer golpe con la creación de la Conagua. Justo después del quinazo fue la otra medida que tomó en enero. Conagua la crea después del golpe espectacular contra la quina en el 89. Exacto, llegando en enero. Cuando le siembran las armas a la quina. Ajá. Claro. Entonces da el golpe mediático, pero dictado por George Bush desde Washington, se le piden 3 leyes a Carlos Salinas de Gortari. La ley forestal, que llega al Congreso mexicano en inglés. La ley agrícola, que privatiza el suelo. Y la ley de aguas nacionales, que rompe con todos los sistemas que había de manejo de aguas nacionales de manera pública y con toda intenta desconocer los derechos ancestrales de los pueblos, los decretos presidenciales. Así es. Para crear un sistema único de concesiones que justo está revisando nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Está llamando a este acuerdo nacional que tiene como uno de los temas principales ordenar este sistema de concesiones. Antes no se que daban generó concesiones. un saqueo. Había entre 1917 y 1992, antes de la creación de Conagua, alrededor de 2.500 concesiones. Nada más. De 1992 a la fecha, más de 500,000 concesiones. Se catapultó. Demonios. Y para vigilar a estos concesionarios, 84 inspectores. O sea, ¿Para 500,000 concesiones solo 84 inspectores? Así es. Wow. Entonces tenemos una dinámica de sobreconcesionamiento al mejor postor, que ha beneficiado principalmente a las grandes transnacionales y que ha afectado de manera muy sensible al campesino, al pequeño productor, a la pequeña, mediana industria que requiere agua para la producción. Se sacrificó el agua para la soberanía alimentaria, el agua para la producción industrial y, lo que es más importante, el agua para los hogares en aras de este esquema de cara al Imperio del Norte. Uno de los elementos también importantes del periodo salinista que vemos su huella hasta ahora, y tú vives en esa zona, es Chalco, que es el municipio emblemático que él elige para construir todo ese proyecto de solidaridad. Valle de Chalco Solidaridad. Exactamente. Y ahora lo que hemos estado viendo y lo que los medios de comunicación no explican cuando están un día tras otro documentando las inundaciones en Chalco, es que ese proyecto o ese proceso de inundaciones es herencia directa de este modelo de Salinas, ¿no? Exactamente. La Ley de Aguas Nacionales en Chalco genera la ruptura de los sistemas público-comunitarios que había en Cuenca Media y Alta, la deforestación, la privatización del suelo, una dinámica de sobreextracción de pozos profundos y ultraprofundos que lleva al hundimiento de la que ya de por sí es la zona más baja de todo el Valle de México. ¿No lo era cuando fue el proyecto de solidaridad? Los pozos estaban en el centro de la ciudad en 1985. Con el sismo y la destrucción que causan los hundimientos diferenciales que había en el centro, se pasan los pozos a Mixquic, Santa Catarina, en el suroriente, justo entre Tláhuac
y Valle de Chalco, y esta batería de pozos genera un hundimiento regional que empieza en 35 centímetros por año. Ahorita hay 35 centímetros por año. hay zonas ya con 70 centímetros por año. Esta es la zona que se inundó. Uno, porque es la zona más Es baja. un embudo. Dos, porque el lago Tlahuajico y otra zona muy propicia, los Tlateles, a 800 metros de la inundación, en lugar de ser aprovechados para recibir esas aguas, Sí. han sido invadidos, han sido obstaculizados y se ha propiciado en una dinámica de entubamiento que, como en un gran embudo, como bien dices, desde Cuenca Alta, estamos hablando del Iztapopo, Así es. baje el agua de 11 municipios a Chalco. ¿sí? Wow. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que recuperar el lago Tlahuajico, los Tlateles, y evitar esta dinámica de meterle más pozos y más túneles para, a contrapendiente, por energía, estar sacando el agua en cada evento. Así a es. mí ya me ha tocado vivir personalmente 4 eventos. Habito en la zona de Chalco, Amecameca. 4 inundaciones. Sí, hemos previsto la inundación del 2009, el 2010. Está en la prensa todo este trabajo de diagnóstico, la propuesta con agua para poder evitarla. Y el 5 de febrero de 2010, se pueden revisar los periódicos de esa época, se viene esta segunda gran inundación. La primera fue en junio de 2000. Sí. Para entonces ya teníamos una propuesta de plan hídrico para resolver el problema. Se aprobó en el Consejo Cuenca del Valle de México. Es la única decisión, el único acuerdo que se ha tomado en este Consejo en su historia de 40 años, firmado por Peña Nieto, Marcelo Ebrard, Osorio Chong, ¿sí? Así es. Y en lugar de aplicar el plan hídrico y distribuir la cuenca, el agua dentro de la cuenca alta media a través de una vigorización y cuidado de los bosques, el impulso a las zonas agrícolas, sistemas de humedales en las ciudades medias de Tlalmanalco, Amecameca, Ozumba, lo que se hizo fue este fenómeno de entubamiento, ¿sí? Exactamente lo finalmente, contrario a lo que se proponía. la ideota en sentido contrario, y surgió de un debate con José Luis Leje Tamargo el 10 de junio de 2011, el plan hídrico contra esta ideota del túnel La Compañía, que simplemente bajaba el agua a 27 metros para luego bombearla por diésel fuera de la cuenca, 29 kilómetros a contrapendiente en canales abiertos que generan inundaciones. Wow. Y el resultado de este negocio, porque el plan hídrico era mucho más bueno, bonito y barato, Ajá. y eso no les gusta Claro. a los grandes negociantes del agua, generaron el túnel Emisor Oriente, que fue anunciado por Felipe Calderón por 9.500 millones de pesos a 3 años para resolver para siempre el problema de inundaciones. Y se llevó la friolera de 50.000 millones de De pesos. 9.500 millones a 50.000. Opaco, sin proyecto ejecutivo, sin licitación. ¿sí? Y esa fue la gran obra que viene a opacar y que viene a tratar de evitar que estos proyectos que son bien indicados, bien estudiados, horizontales porque benefician a las comunidades, se lleven a cabo. Junto con esto está el tema de este canal de la compañía, Sí. que iba a evitar todas las inundaciones de Iztapaluca, Chalco, Valle de Chalco, y exactamente a poco más allá de un año, el 17 de abril de 2011, viene la tercera gran Wow. inundación. Un mes después de que Felipe Calderón había llegado a presumir que nunca más se iba a inundar esta zona, y la inundación llegó hasta Ecatepec. En fin, y forma parte de este ciclo que va de la sequía en un lugar Exacto. que a las pocas semanas está inundado. Si se manejaran las aguas de tormenta, si se desarrollaran sistemas de presas de gavión, si se acumulara esto en humedales y en cuerpos de agua,
el agua de la época de lluvias vendría a resolver el problema de escasez en el estiaje. Así es. Pero aquí el negocio es traer agua de muy lejos para expulsarla sin tratamiento, contaminada, hacia muy lejos. Qué Y barbaridad. esto está generando un problema de salud pública. Así porque es. los contaminantes cada vez son más complejos, se asocian entre sí, hay contaminantes emergentes, microplásticos, cloramidas, que son letales Así es. en el mediano plazo y que por lo tanto generan una respuesta el 1 de octubre en el anuncio del saneamiento del río Lerma-Chapala, el saneamiento Sí. del río Tula, del río Atoyac, 3 ríos que tienen esta problemática y que afortunadamente como parte de esta vuelta de la hoja del viejo gobierno del agua hacia el nuevo, estamos ante la oportunidad de impulsar a nivel centro del país. Así es. Vamos a un corte, Pedro, no nos dejen, porque ahorita vamos a ir a este proyecto. Regresamos en unos momentos. Amigas, amigos, regresamos. Estamos hablando con el doctor Pedro Moctezuma Barragán sobre este enorme desafío que es aterrizar un cambio de paradigma y de políticas públicas en materia del agua en la cuenca del Valle de México. Y toda la primera parte platicamos, nos diste un diagnóstico brutal, preciso, puntual de lo que está sucediendo. Y ya se dieron los primeros pasos entre el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México, de la maestra Delfina, para crear por lo menos un gabinete del agua en donde hay, entiendo, una perspectiva común, una misma visión. Pero lo que nos comentaste, Pedro, es que el desafío es tan enorme que pues a mí se me ocurre como primera pregunta si es reversible todo este proceso de sequía, inundaciones y de daño que ha hecho desde, pues sí, desde el modelo de Carlos Salinas de Gortari hasta ahora este manejo del agua. ¿Cómo podríamos plantear esto? ¿Es reversible? Y si es reversible, ¿cómo? Pues para no dar una respuesta fácil, yo le devolvería la pregunta al auditorio. Exacto. Si no le damos su lugar al agua como el tema prioritario y si no participamos de una manera activa en distintas soluciones, tanto a nivel familiar, comunitario, a nivel local y también vigilando que haya buen gobierno del agua en esta etapa, va a ser muy difícil que la dinámica y la inercia por sí sola de vuelta de timón al Titanic en que estamos Sí, no es actualmente. algo mágico, ¿no? Porque el problema es que el agua se ha considerado siempre como un tema electoral y como un tema que se toma por sentado. Hay temas de movilidad y hay temas que son atractivos. Así es. Y esto solo se maneja en la nota roja cuando viene las inundaciones. Las inundaciones y cuando hay que golpear a un gobierno para que paguen. Exactamente. Y en ese sentido, para que pueda haber este cambio, se requiere que vaya de la mano, como lo dice la muy afortunada reforma al artículo 4º constitucional, que junto con los 3 niveles de gobierno esté la participación ciudadana como garante del acceso equitativo, o sea, para todos parejo y sustentable del agua. De aquí surge la posibilidad de sistemas comunitarios, de pueblos indígenas que tradicionalmente han manejado esta capacidad de gestión de ciclos y desde una nueva generación de contralorías ciudadanas autónomas del agua. El viernes pasado se reunió el primer encuentro nacional que formó el sábado 12 de octubre la Contraloría Nacional Autónoma del Agua. ¡Ah, qué maravilla! El mismo día de la resistencia indígena. Para coadyuvar
al buen gobierno del agua. Se requiere también hacer uso de la tecnología de punta de la cual contamos para agilizar los procesos de tratamiento de aguas residuales, combinar técnicas que son muy exigentes en energía, técnicas aerobias, que están desde el saneamiento vía oxigenar el agua, con técnicas que son adecuadas a nuestro clima y mucho más baratas y eficientes, técnicas anaerobias combinadas con nanoburbujas, y después de la planta de tratamiento, asociadas al rescate de humedales y cuerpos de agua. Sí. La naturaleza es la mejor tratadora de agua que existe, ¿sí? Y este es el proyecto que estamos defendiendo de aguas regeneradas. Ahora, En el caso del Estado de México, Ajá. poder contar con la reingeniería de Reciclagua, empresa estatal, las macroplantas, que son empresas públicas, Toluca Norte y Oriente, lograr esta labor de reingeniería y de optimización de su funcionamiento para que contribuyan al rescate del río Lerma, el Alto Lerma. El Alto. Y asociados luego a los 5 estados que están en esta cuenca, participar de este gran proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Tenemos también la necesidad de un cambio de la cultura del poder, porque el Exacto. agua hoy es la caja chica de todos los niveles de gobierno. Cuando algo se atora, pues hay de dónde agarrar. a ver, Lo expliquemos. digo así literal. ¿Cómo explicar esto? El manejo público del agua en México no tiene la pulcritud, la honestidad que tienen otros temas. Exacto. Se le deja en lo oscurito y es un tema en donde no hay la honestidad que se requiere para poder dar un salto en la tecnología, en la Ya. participación. En lugar de invertir, se roban saca. el dinero. Ya lo dijiste, ¿sí? Para decirlo Ya lo dijiste, en ¿sí? castellano. Entonces necesitamos que en el poder se venza esta tentación, que es muy fuerte en tiempo de campañas electorales, Así porque es. de dónde se agarra para ahora estas campañas costosas, ¿sí? Y se adopte una voluntad de poder servir, Así que es. es nuestro lema de gobierno en el Estado de México, y hasta voy a hacer un comercial con mi chaleco. Eso. Que el poder podamos, de servir. los servidores públicos, ponernos al servicio Así es. del tema del agua como una prioridad de una manera impecable. Tiene que haber una vigilancia estrecha tanto dentro del gobierno como con una mirada ciudadana que garantice que todos los recursos que se requieren para dar este salto de calidad, que los recursos que se manejen para poder fortalecer a los sistemas comunitarios, para fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, Sí. puedan ser canalizadas hacia ello, en lugar de al revés, seguir a través de dinámicas de tala, de invasión Así es. de suelo agrícola, de hiperurbanización, de privilegios irregulares a las inmobiliarias. Y de estar concesiones. concesionando hasta bancos, zonas de uso agrícola. Sí. Este tema de las concesiones irregulares, que también es otro de los llamados de la presidenta Sheinbaum, como... Cuando hablamos de concesiones irregulares, estamos hablando de que depósitos que no son, Sí, no son legales. de bancos que tienen concesiones de uso agrícola, por ¿Bancos? ejemplo. Sí, ¿Bancos de la banca? sí. ¿Hay bancos que tienen concesiones de uso agrícola? Exactamente. ¿Y por qué? Porque ahorita ya se empieza a ver como un mercado el agua. Entonces se usa para la especulación. Y tenemos también mucho, por ejemplo, suelo ejidal que tenía uso agrícola, que actualmente está urbanizado, pero se mantienen concesiones que ya vencieron o que son irregulares. Así es. Inmobiliarias que están gozando de concesiones y que alegan que es que porque esta zona en donde tomaron el ejido tenía una concesión, y esto lo están haciendo Y de la manera extienden irregular. hacia ellos. o sea, Una gran cantidad de concesiones vencidas
Nosotros en el Estado de México con la gobernadora estábamos comentando antes de su entrevista con la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado viernes que podemos recuperar hasta 193 millones de metros cúbicos de agua de este manejo ¿De esas irregularidades? que existe, ¿sí? O sea, 193 Clubes millones. de golf que tienen agua irregular o Así de uso es. agrícola y que tienen sus verdes prados a la vista de decenas de miles de colonias que no tienen agua en 7, 9, 10 días, ¿sí? Estos 193 millones son del tamaño del proyecto presidencial Agua Saludable para la Laguna. Es muy importante. Entonces, lo que puede ofrecer este acuerdo nacional que está anunciando la presidenta Sheinbaum es repensar a fondo el tema de las concesiones de cara a la población, con el reto de blindar por lo menos el 15% del agua para el uso doméstico, ¿sí? 15%. Con eso sería suficiente para que la ¿Cuánto población es ahora? no tuviera, Más o menos. no tuviera escasez. Estamos ahorita con una irregularidad enorme de acuerdo al balance hídrico de cada una de las regiones y de las ciudades. Hay zonas de extrema precariedad, hay una inequidad muy enorme en el país en cuanto al acceso al agua. Ya lo decía Clara Brugada en su toma de posesión, pues que ella en San Miguel Teotongo vivía con agua que llegaba cada 10 días. En pipas. ¿Sí? La Sierra de Santa Catarina tiene 650,000 habitantes, está en el extremo oriente de Iztapalapa. Así es. Y tiene una escasez extrema, mientras que la propia zona poniente de la delegación de la alcaldía de Iztapalapa gozaba, antes de llegar Clara y junto con Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, equilibrar el acceso al agua en la delegación. Hay en la Ciudad de México esta contradicción entre el poniente y el oriente. Así es. La zona que cuenta con este recurso, aunque actualmente ya por el cambio climático estamos en otra dimensión del problema. Exacto. Estamos en un ciclo de sequía que todavía se puede prolongar el año que entra, a pesar de las lluvias de este año, que ha puesto en un estrés tremendo a nuestra sociedad. Así es. Y que además genera que cuando llueve son golpes de lluvia, son meteoros, tormentas, que en pocos minutos vierten Hay el una agua, precipitación pluvial generando exagerada. inundaciones en zonas en donde no hay modo de retener el agua infiltrándola en bosques, jardines, en presas de gavión. Eso en que el está campo. sucediendo entonces ahora con la naturaleza, ¿es reversible si hay un buen gobierno del agua? Y ese es el gran reto. Es reversible si cuidamos lo local, si logramos la participación ciudadana, si logramos el ahorro y el buen manejo del agua a través de sistemas de captación, no solo el domiciliario, sino también en techos de mercado, centros comerciales, en auditorios. Si logramos también el tema, ahora que estamos en tiempo de mujeres, de darle lugar no solo en general a la gente, sino a las propias mujeres, empoderarlas. Tenemos un programa de mujeres plomero, que incluso ya había generado Clara Brugada en su momento cuando era procuradora. ¿Cómo es el programa de mujeres plomero? Entonces, es un programa que capacita y facilita cajas de herramientas a mujeres que evitan que se pierde el agua por fugas. La mayor parte de las fugas están entre la tubería secundaria de la calle y el hogar, ¿sí? Entonces, dando esta capacitación y herramientas a mujeres, pueden, sin estar con este drama de esperar al plomero y con los chistes asociados a esta situación, estar teniendo una función de servicio y hasta incluso siendo emprendedoras en este tema. Así es. Otro tema son las casas de agua que puedan lograr, y esto es un proyecto, todavía no se implementa, lo estamos preparando, lograr que en los pozos se pueda ofrecer el agua directamente a la población en lugar de que sean pipas que luego la convierten en un negocio, las que
lleven el agua a un alto costo. Estamos defendiendo el derecho humano al agua en la red. Ah, claro. No correteando la pipa, ni teniendo que tener 500 pesos o 1,500 pesos por delante. No sé cómo dimensionarlo, pero pugnar por un buen gobierno del agua, revertir todo este daño acumulado, es equivalente a un cambio, a una revolución cultural. Sí. Tan fuerte como el que se ha dado en el manejo de la basura, de los desechos orgánicos y de los inorgánicos, que inició justamente con Claudia Sheinbaum como secretaria del Medio Ambiente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno capitalino. ¿Este cambio tú sientes que se está dando en esa manera o todavía nos falta difundirlo más? Hay muchos obstáculos. Y muchos intereses. Internos, técnicos, políticos. Hay muchos intereses. Este tema de los negocios del agua es un gran obstáculo. Todavía no se logra identificar que con un buen manejo del agua, con un buen saneamiento del agua, estamos salvando vidas masivamente. No hay mejor presupuesto que el que se use para un saneamiento adecuado. Pero estamos dejando que la población sufra de este problema de enfermedad. Te voy a poner y muerte. Otro ejemplo. Sí. En el Estado de México, porque a mí además me tocó reportearlo. Ixtapan de la Sal. Un sitio bellísimo en donde el gran negocio de la familia San Román es justamente el manejo y la especulación del agua, sobre todo de las aguas termales, ¿no? Y así como en Ixtapan de la Sal, hay muchísimos otros, digamos, cacicazgos del agua en el Estado de México. ¿Cómo convocar a esos grupos a que modifiquen su cultura del agua? En esta etapa estamos justo después de haber terminado el plan de desarrollo y el plan sectorial 2023-2029. Estamos con las sesiones regionales del plan hídrico para todo el Estado de México. Okay. Entonces estamos invitando a empresarios, a pobladores, a universitarios, a campesinos, a distintos grupos culturales, a un diálogo que permite un diagnóstico y estrategias comunes, buscando ciertos objetivos de naturaleza humana, sensible, de cara a la salud pública, que nos permitan ir dando pasos importantes para garantizar proyectos piloto y un cambio en nuestras prácticas identificables. En esta serie de participantes no hay buenos ni malos. ¿Sí? Así es. Pero sí hay buenas prácticas y malas prácticas. Y cada sector tiene mucho que ofrecer en términos de buenas prácticas. Hemos platicado con empresas, incluso en la propia construcción de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y la compañía, que nos tocó realizar con el doctor Oscar Monroy, Elena Burns, entre 2005 y 2008. Había compañías privadas ejemplares que estaban en una dinámica de descarga cero, estaban en una dinámica de tratamiento, de participación, ¿sí? Lo mismo pasa con la academia, con los pobladores, y al revés, en cada sector hay quien busca el beneficio particular, busca dividir a la comunidad, politizar el tema, el lucro, la comodidad de tirar la basura al río. Así es. Y cosas que nos hacen a todos responsables de la crisis que estamos sufriendo. Y por eso estamos planteando en el Gobierno del Estado de México la corresponsabilidad ciudadana que garantice que todos cambiemos el chip y podamos asumir que en el siglo XXI hay otra manera de hacer las cosas. Ya estamos casi terminando el primer cuarto del siglo y todavía en México el agua se maneja de espaldas al siglo XXI, de cara a las prácticas del siglo pasado. Necesitamos dar ya ese cambio de actitud y cambio de prácticas. A mí me gustaría mucho, porque conozco tu historia, pero creo que la gran mayoría de los que no la conocen les gustaría escuchar que también tú vienes de una experiencia comunitaria muy importante. Es decir, no lo estás teorizando,
lo han vivido ustedes y creo que eso es también parte del motor, de este motor fundamental, la experiencia comunitaria. ¿Cómo ha sido, en síntesis, esa experiencia que tú has vivido, Pedro? Bueno, me ha tocado en San Miguel Teotongo, en Iztapalapa, en la Pancho Villa de Torreón, participar de procesos en donde, valiéndonos de nuestras propias fuerzas, a través de asambleas, diseñamos y hicimos faenas, tequio, para poder meter el agua, sistemas de drenaje, organizar la distribución de manera equitativa. Sí. Y de estas experiencias pasamos también al tema de vivienda con nuevas tecnologías en el Molino, particularmente en Cananea, también en Iztapalapa. En Iztapalapa. En esa escala, a nivel barrial, tuvimos muchos aprendizajes que, sin embargo, identificamos que eran urbanos y por eso nos fuimos a vivir, Elena y yo, a los volcanes para aprender del manejo campesino, de la gestión de cuenca, de una dimensión que integre la lógica del campo, de la montaña y el bosque a las necesidades de los asentamientos. Hiciste el camino humanos. Inverso de la ciudad al campo. Sí, en 1990. Y de ahí surgió toda una generación de la que somos parte, con mucha gente muy valiosa, Luisa Paré en Veracruz. Así es. En fin, toda una dinámica de propuestas y de formas de organización ciudadanas para el buen gobierno del agua. La integración de distintos proyectos de todas las regiones del país dio pie en diciembre de 2012 a la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Acabamos de celebrar el 7º Congreso Nacional, son cada 2 años. Sí. Con participación de 28 estados de la República. 28 ya. Alrededor de 600 participantes, de 170 organizaciones, de todo tipo, hay de chile, de dulce y de manteca. Y esto es el aporte ciudadano con el que puede contar la transformación que vive México en una lógica de diálogo, de respeto, de contribución a las mejores gentes que actualmente tienen esa responsabilidad a nivel federal. La impresión, yo creo que es un prejuicio, pero me gustaría que la comentaras, es que esa experiencia comunitaria tan importante que ha habido en Iztapalapa, que tú viviste en estas comunidades, en el Estado de México no es tan fuerte. Es decir, los muchos años de control corporativo, clientelar, corrupción, etcétera, que vivió el Estado de México, las que han vivido las comunidades del Estado de México, salvo algunos casos muy identificables como Atenco o como otras comunidades, hace que la experiencia comunitaria haya sido más lenta que lo que ha sido en la Ciudad de México. ¿Es correcto esto o sí hay una verdadera movimiento comunitario? O sea, es correcto en parte, pero los mejores frijoles se cuecen con un hervor lento y en la medida en que ha habido tanta resistencia a la presión comunitaria y a los pueblos indígenas, que son muy numerosos en el Estado de México, porque estamos hablando ya de zonas que han estado muy alejadas de la gran metrópoli, ha permitido que una resiliencia genere una camada de gente con mucha capacidad para aportar. Ahora que ya se abre el cielo, que hay oxígeno, que hay sangre nueva, que hay un nuevo gobierno en el Estado de México y que va a permitir que estos cauces de participación generen experiencias inéditas en la medida en que se cuenta con un entorno y con retos muy importantes. El caso de la laguna de Zumpango es un caso muy importante donde, como comentábamos al principio, la propia comunidad convirtió lo malo en bueno. Estaba colapsado el lecho del lago y para poder sanear el lago, lo primero es retirar el lirio. Si hubiera agua, se hubiera tenido que sacar. Sí. Entonces el hecho que estuviera totalmente seco y daba tristeza estar ahí, nos permitió con la comunidad
hacer faenas de extracción de lirio. Eso se hizo con la comunidad. Se hizo con la comunidad desde marzo, y en la medida en que el esfuerzo avanzó y había grandes retos para liberar muchas toneladas de lirio y también de basura de los canales que afectaban a las unidades de riego, al campo, entonces se dialogó con la Marina, y la Marina, en la mejor disposición, llegó al rescate en una jornada de 66 días para completar una labor que permitió que ahora en la laguna haya agua, haya regresado la flora y fauna. Sí, es precioso la experiencia que tuvimos el viernes, de agradecerle a la Marina su participación en estos temas desde la comunidad y el gobierno del Estado de México. Y, sin embargo, necesitamos consolidar el proyecto estratégico para que haya agua de manera permanente y para que el manejo de este flujo se haga en la lógica de gestión de ciclos y no a través de pozos ultraprofundos, ¿sí? Que además se lleven el agua hacia la gran ciudad, dejando a la unidad de riego, a la comunidad vecina, al entorno seco. Lo que estamos propiciando es de que en círculos concéntricos, una vez que se logra un ciclo de manejo de agua, beneficie primero a las comunidades vecinas, a las unidades de riego, y en la medida en de que hay una gran generosidad en Zumpango, en una primera etapa se pueden lograr hasta 2 metros cúbicos, esta agua contribuye también a aliviar la sed de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Esta experiencia del lago de Zumpango, que es impresionante, que hay que difundirla, ¿esa podría servir también para el tema del rescate del río Lerma, del río Atoyac y del río Tula? ¿O desde son luego experiencias que tienen características especiales? Bueno, cada una tiene distintas características, pero sí hay cuestiones que hay que tomar muy en cuenta. Uno, que en este diálogo de saberes, los pobladores son quienes conocen tanto sus necesidades como el sacrificio al que han sido sometidos a lo largo de décadas para extraer agua rumbo a proyectos muy lejanos y ajenos a sus comunidades. Cuentan con un conocimiento de la zona, de sus riquezas, de las posibilidades de generar una economía horizontal en cada lugar, en torno a cada uno de estos cuerpos de agua y de estos ríos, humedales. Hay experiencias de agroecología, se puede generar ecoturismo, artesanía, por ejemplo, en el Estado de México muy fuerte la del tule, que genera sombreros, petates, y en cada uno de estos centros puede haber una participación de ejidatarios y comunidades que encuentran en el rescate de sus humedales y de sus lagunas como algo muy importante para el futuro de sus hijos y nietos, en contra del beneficio inmediato de rellenar, invadir y sacar una lana, lotificando el cuerpo de agua, sacrificando el futuro de las propias familias. Así es. ¿Los gobiernos municipales cómo han actuado? ¿Se están integrando a este esfuerzo? ¿O es un esfuerzo directamente del gobierno del Estado con las comunidades? Estamos en una transición. Ahorita estamos en un momento muy interesante porque ya tenemos autoridades electas. Exacto. Y estas pueden capacitarse y pueden recibir toda la información en torno a cómo hacer un plan de desarrollo municipal que tienen que hacer los primeros 4 meses. Un plan de desarrollo urbano municipal, ver si está actualizado o no, si se debe de modificar en función de sus características. La actual Secretaría de Desarrollo Urbano, la SEDATU, está realmente buscando que los planes de desarrollo municipal se hagan de cara al campo. Y no de espaldas al campo, y esto es un concepto muy importante de Edna Vega, la secretaria. Tenemos también el tema de los programas de prevención y gestión integral de residuos sólidos. Hay una ley general desde el 2004 que nos invita a tener estos programas aterrizados en el nivel municipal. Y por último, un instrumento muy importante que son los ordenamientos ecológicos territoriales municipales. Exacto.
Estas 4 formas de participación ayudarán a los próximos 3 años, cuando haya gobernantes comprometidos y sensibles, a propiciar una transición en esta misma década que permita el cambio de paradigma que tú Así nos es. propones. Por último, Pedro, me gustaría un poco también que nos platicaras. Ha sido muy rica la plática, hay muchísimo por hacer, es una cosa impresionante. Pero hay una cosa interesante también de lo que planteó Clara Brugada y de lo que ha planteado la maestra Delfina. Esto que llaman el C4 del agua. Ajá. Es decir, tener un centro de inteligencia y de control del agua. ¿Ya está operando esto? ¿Cómo se está planteando? ¿Cómo sería? ¿Cómo funcionaría? Está ahorita en desarrollo. construcción, ¿no? Algo muy importante son una política que iniciamos de reportes ciudadanos, donde la gente se sienta invitada a reportar y donde también pueda a partir consultar. de la participación ciudadana. Ajá. Consultar también cuál es el estatus de las concesiones, de los pozos, un tema muy importante, la calidad del agua y campañas de salvando vidas que acompañen esta información sobre calidad del agua y que nos inviten a dar un giro en las prácticas que hay actualmente de tratamiento. Es como una inteligencia hídrica, digamos. Ajá. Que toda esa capacidad tecnológica tan enorme de la que gozamos ahora se ponga al servicio de la gente y en donde, y aquí es bien importante que la juventud pueda sentirse muy cómoda a través de las redes sociales y a través de cierto tipo de aplicaciones, participando y jugando de este tema que a veces agobia a la madre, a la abuela. Así es. Y que, bueno, es importante que para ellos sea un tema también atractivo, un tema de cultura. Un tema lúdico Hay también. un movimiento de música, estamos propiciando murales asociados a las escuelas con sistema de captación, que recoja no solo la historia del nombre de la escuela, por ejemplo, en la escuela Misael Núñez Acosta, Ajá. pues tiene su mural con el maestro ahora haciendo una labor de cuidado del agua. Estamos buscando que haya mucha alegría, mucho ánimo Así es. y una nueva cultura. Es una revolución cultural, en el sentido más extenso de la palabra, ¿no? Pues muchísimas Y gracias. eso es lo que nos anima, que cuando dices si se puede revertir, yo diría que me atrevo a decir que la vida quiere vivir y nos está presentando oportunidades únicas en Así este es. momento. Pues muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todas y a todos los que aquí nos despedimos en esta cámara. Gracias a todas y a todos ustedes. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas.